con toda paciencia. Y es por eso que aprovecho para agradecer estos minutos que nos brinda el señor embajador Carlos de Icaza, embajador de México en Francia. Embajador, buenas tardes para usted. Embajador. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, embajador. Bueno, ¿Me escucha? hola, Embajador. ¿se oye mal? A ver si nos pueden arreglar aquí la cuestión del audio. Estamos por hacer enlace con el señor embajador Carlos de Icaza, embajador de México en Francia, porque desde luego ustedes se imaginarán que ya lo decíamos y lo veíamos en la historia de Carlos Fuentes, en el momento que Estados Unidos le niega la visa, entonces Europa se vuelve un nicho muy importante y Francia el centro del nicho para el trabajo de Carlos Fuentes. Embajador Carlos de Icaza, ¿está usted en la línea? Saludos desde París, Broso, buenos días. Muy buenos días, embajador. Le agradecemos estos minutos porque es muy importante saber para nosotros la atmósfera que ha creado la pérdida de Carlos Fuentes, que está ligado en su historia y en una gran parte de su obra, y lo que significa también el boom latinoamericano por todos los escritores de América Latina que tuvieron residencia o que tuvieron que hacer escala en Francia. Me imagino que ya en Francia debe tener una gran reverberancia la pérdida triste de don Carlos Fuentes. Como en México, también en Francia ha habido una significativa conmoción. Carlos Fuentes pasó varias veces y muchos años de su vida aquí en Francia. Fueron años formativos, su formación intelectual, artística, fue fundamental para él acá. El presidente Hollande, que el día de ayer en el primer comunicado de prensa salido después de que tomó posesión, él se sintió conmocionado por la pérdida que hemos sufrido los mexicanos con Carlos Fuentes, a quien llamó un hombre comprometido, un hombre que tuvo una gran producción literaria y un hombre además que supo en su vida unir mucho a Francia y a México. El boom latinoamericano que usted comenta, el contacto con los escritores, el contacto con el existencialismo en la década de los 50, el movimiento juvenil del 68, aquí tuvo su primer hijo, tuvo dos hijos, su hijo varón nació aquí en Francia, aquí fue embajador, y decía Carlos Fuentes que junto con la Ciudad de México, París siempre ocupó un lugar especial en su afecto. Él decía que cuando estaba fuera de México iba a trabajar en Londres, pero para ver la vida, para pasarla en compañía de sus amigos, para hacer literatura, venía a París. Y desde luego que me imagino que empapado en esa atmósfera y además en cuestiones diplomáticas y que tienen que ver a fuerza con la cultura, esos momentos que usted menciona del París de los 50, donde por cuestiones políticas o por cuestiones de abrevar muchos literatos latinoamericanos, llámese Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes mismo, entre tantos, empiezan a hacer este vínculo, este pulpo que después remata por el mundo con la importancia, decíamos, todas proporciones guardadas, pero finalmente históricas, como una generación del 98 española o una del 27, pero se da esta cuestión latinoamericana que finalmente nos empieza a identificar entre nosotros, embajador, y a nosotros ante el mundo. Claro que sí. Mire, Fuentes cuando estuvo aquí hace 2 años, aunque ha venido 2 o 3 veces en los últimos tiempos, él participó en un homenaje que le hicieron en el Salón del Libro de París, cuando México estuvo honrado en ese salón. Por cierto, él fue el literato, escritor latinoamericano que más libros vendió en esa ocasión, y él dijo algo que nos llamó a todos mucho la atención. Dijo que cuando él había sido joven en París y había participado de ese boom latinoamericano, se hablaba de 3 escritores, o de 4. Se hablaba de García Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa y de él. Y les dijo a los franceses y los mexicanos que ahí estábamos, lo escuchamos con mucha emoción,
Dijo, ahora son muchos los escritores. Es mucho lo que ha sucedido en México y mucho lo que ha sucedido en América Latina. Ahora ya no somos 3 o 4, sino son nuevas generaciones que están aportando una gran visión del mundo. Carlos Fuentes fue un hombre universal y yo creo que por eso en Francia tanto se le apreció. No solo vivió y conoció la cultura francesa, no solo fue un gran embajador, cuando lo fue, esta residencia, esta oficina de donde le hablo, que fue la suya, fue el centro de la vida cultural latinoamericana en París. Carlos Fuentes fue sobre todo un gran mexicano, y yo creo que el presidente Hollande ayer lo dijo muy bien. Fue un hombre que expresó la identidad latinoamericana, la identidad mexicana, y cuando uno es de su propia tierra, de su propio arraigo, uno es universal. Y eso es lo que yo creo que ha sido Carlos Fuentes, y por eso aquí se le estima tanto. Embajador, le agradecemos mucho estos minutos que nos brinda para hacer este recuerdo en un lugar muy significativo, sí, en la historia del mundo, pero en la historia de Fuentes. Y si no me equivoco, disculpe usted la curiosidad, porque, bueno, la curiosidad ha matado un gato, pero hasta donde yo sepa no un payaso. ¿Está usted hablando desde el segundo piso? No, estoy hablando desde el primer piso, desde el despacho donde estamos trabajando, donde trabajó Carlos Fuentes, y ha sido inspiración para todos los que hemos tenido el privilegio de representar a nuestro país acá. Sí, esa embajada huele a muchas cosas, y la recordamos también con mucho gusto, porque a veces algunos hemos necesitado algunos francos en aquellos tiempos que encontramos ahí amistosamente. Embajador Carlos de Icaza, hasta donde sabemos, el gobierno de Francia está preparando un homenaje en específico, además de la mención del presidente Hollande el día de ayer. Está preparando un homenaje, ¿es verdad? Mire, lo que sabemos es que hemos tenido varias llamadas telefónicas, hemos tenido gentes que nos han escrito, hemos abierto un libro de condolencias en la embajada, y hemos tenido sobre todo, lo que me parece más importante, el testimonio de amigos de él. Mire usted, hay toda una generación que no se ha ido afortunadamente, y que son los amigos de Carlos Fuentes en Francia. Jean d'Ormesson, Jean Daniel, Milán Kundera, que aquí vive. Es decir, es todo un mundo de gentes que él todavía frecuenta, y que pues nos han estado hablando y preguntando por él, porque todavía el año pasado hicieron un gran homenaje a Carlos Fuentes en Aix-en-Provence, vinieron varios escritores latinoamericanos que él escogió. Entonces, bueno, pues ahorita el hecho es que nos están acompañando a los mexicanos en el homenaje nacional en nuestro México a Carlos Fuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Buenas tardes para usted. Muy buenos días para usted. Gracias. Muchas gracias por estos minutos. Ya oyeron ustedes, está rebotando, y sí rebota, y desde luego que sí, hay tristeza, pero también nos llena de orgullo que podamos estar hablando de un mexicano en muchas partes del mundo, y con este tipo de reacciones, de cariños, de amores, de amistades. O sea, lo que va sembrando un hombre bueno y un buen hombre. Vamos a las notas de ciudad con la señora Marisa Rivera, y en un segundo seguimos platicando de cuestiones. Señora. Muchas gracias, señor. Ayer fue el día 17